Bien, continuamos en Bisagra, casi pisando las 11 de la mañana. Nos vamos a meter en la siguiente entrevista. Ya lo tenemos en línea a Nahuel Céspedes. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche. ¿Qué tal, Nahuel? Bienvenido a Bisagra, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, saludos a la audiencia desde acá de Bariloche. Bueno, la comunicación con Nahuel es por lo que adelantamos en los dos bloques anteriores, cuando mencionamos lo que sucedió y denunciamos y mostramos nuestra solidaridad con el colega Oscar Moreno, comunicador mapuche que fue amedrentado por esta justicia para poderosos, decimos nosotros, porque allanaron su casa y entendemos que le retuvieron su teléfono también, tras una denuncia de un abogado que dio curso el juez Laurense, que en definitiva hace una confesión, ¿no? Que lisa y llanamente lo allanaron por ser militante de la causa mapuche y trabajador de un medio, afín a dicho movimiento. Esto generó el repudio del sindicato del que es secretario general Nahuel. ¿Qué querés comentar, Nahuel, al aire? Sí, bueno, es así como lo decís. Todavía no le retuvieron el celular a Oscar porque justo en el momento en el que allanaron su casa, él estaba en Buenos Aires. Entonces, la policía de Río Negro ingresó a su casa, obviamente asustó a su familia que estaba ahí, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Sí. Y bueno, la denuncia que hace este hombre, Ernesto Saavedra, que es abogado, para tener en cuenta quién es Sí. Ernesto Saavedra es abogado de las personas que están imputadas por el asesinato de Elías Garay en Quenquentreu. También es abogado de varias personas en Villa Mascardi que denuncian a la comunidad Winculmapu, y también pertenece al movimiento anti-Thomas que gestó Patricia Bullrich hace un tiempo atrás. Perdón, También, ¿cuál es la vinculación de Saavedra con la LAFKEN Winculmapu? hay un grupo de vecinos de Villa Mascardi, Sí. que amedrenta también hacia la comunidad mapuche en Sí. general, Sí. y ha realizado marchas para que se desaloje la comunidad mapuche, convocatorias, con consignas súper racistas, por así decirlo, porque decían que Roca todavía no terminó su trabajo, Sí, sí. que estos hay que deportarlos a Chile, y bueno, mensajes de extremo racismo y odio Sí. hacia la comunidad mapuche, por lo que en reiteradas oportunidades Ernesto Saavedra ha comunicado esta situación, no ha comunicado su forma de pensar completamente en contra de los derechos de los pueblos originarios. No, está claro, pero quería saber concretamente el dato que vos tenías de la vinculación con el caso de la LAFKEN Winculmapu, digo, que ha sido tan reprimida todos estos días, por resumir. Claro. Por eso mismo el abogado defensor de los denunciantes, de los vecinos denunciantes contra la Winculmapu es Saavedra. Bien. Bueno, a raíz de eso también lo que nosotros decimos que no solo se va a coartar no solo se le avasalla los derechos, humanos, porque ese es un avance contra los derechos humanos, contra la libertad de prensa, sino también como trabajador, Oscar, porque el celular es nuestra arma fundamental hoy en día de comunicación, y le van a retener el celular por quién sabe cuánto tiempo para fiscalizar y para peritar las fotografías que tomó Oscar. La situación fue la siguiente: Oscar estaba yendo por la ruta, se frenó en un lugar porque habían casas en venta y habían carteles que decían en venta, en venta, en venta. Como él tiene un amigo que quiere comprar una propiedad acá en Bariloche, le sacó fotos al exterior de varias casas. Este tipo, Ernesto Saavedra,
hizo la denuncia porque las cámaras de seguridad afirmaron de que, bueno, justamente era Oscar Moreno, un periodista mapuche de Bariloche, y él la acusa de que, bueno, que se siente intimidado, incluso salió a hablar con el periodista Daniel Santoro de Clarín, que hizo una nota también con suma carácter de estigmatización hacia los pueblos originarios y hacia Oscar también, porque bueno, que dicen que él tiene miedo de que ahora haya un amedrentamiento, un ataque incendiario contra su casa. Pero bueno, lo que nosotros decimos que, bueno, Oscar no cometió ningún delito, porque hoy no se puede juzgar a nadie por sacar una foto en la vía pública, digamos. Por lo que es claro, digamos, un sesgo racista contra Oscar, porque es mapuche, eso es lo real, ¿no? Sí, encontraron como la excusa, ¿no? Para armar toda la cuestión, parece, por lo menos. ¿Te gustaría comentar cuál es el laburo de Oscar y el medio para el que trabaja? Y alguna referencia al juez Laurenzi, que justamente habla de estos dos puntos, ¿no? Justifica el allanamiento porque lo considera militante de la causa mapuche y además trabajador de un medio afín a dicho movimiento. Palabras textuales. Claro, Oscar trabaja para el noticiero, que hasta ahora no está saliendo al aire por falta de fondos públicos, pero es el noticiero el del canal Mapuche, ¿no? El Walking Toon se llama el canal Mapuche. Oscar trabaja para, entre tantos medios que trabaja para Walking Toon, pero es una persona completamente respetuosa, se ha ganado, digamos, el reconocimiento de muchísimas personas de acá de Bariloche, de la comunidad en general, de muchísimos colegas que tampoco están afín con la causa mapuche y que también entienden que esto es una situación gravísima lo que está pasando, porque no solo es una discusión sobre si estoy de acuerdo o no, sino que es un avasallamiento hacia los derechos humanos, una persecución, una criminalización de compañeros, ¿no? Déjame decirte lo que vos vos también quieras. Los trabajadores de prensa, en los últimos días que sucedieron estos hechos represivos en Villa Mascardi, Sí. el desalojo, donde detuvieron a 7 mujeres mapuches de la comunidad, también sufrieron amedrentamientos y sufrieron agresiones por las fuerzas, digamos, por las fuerzas policiales, por las fuerzas federales. Nuestra compañera Alejandra Bartolich, fotógrafa de Bariloche, Sí. de la agencia TELAM, y también nuestros compañeros de la radio autónoma Piuqué, que el gas lacrimógeno que dispara la Policía Federal en ese momento cae adentro de un auto que tenía una ventana abierta, que justamente tenía un cartel que decía prensa, que era la radio, el auto de nuestros compañeros de Piuqué. De Alejandro, ¿no? Concretamente. ¿Cómo? ¿De Alejandro, uno de los compañeros? Sí, concretamente, y por eso nosotros denunciamos que hay un ataque hacia la prensa por cubrir estos actos represivos, porque nosotros no solo registramos eso, sino que denunciamos hubo atropello a los derechos humanos en ese desalojo y en esa detención de las mujeres mapuches. Y muchos medios de comunicación estuvimos ahí para registrarlo, por eso también muchos compañeros trabajadores de prensa, por eso también estamos sufriendo este amedrentamiento, como también lo sufrió nuestra compañera Alejandra Bartolite, que no solo se tuvo que enfrentar con la policía en ese momento, sino que además recibió amenazas vía Facebook, vía redes sociales, a su cuenta personal, de gente que tiene programas de radio en Bariloche, en emisiones muy importantes, en emisoras muy importantes de Bariloche, que la amenazó de muerte. Que la amenazó de... Bueno, por eso mismo nosotros decimos que hay una radio muy importante, la radio del Cordillerano, y hay personas que tienen programas ahí adentro que denunciaron públicamente, cobardemente a través de redes sociales a nuestra compañera, la han amenazado. Por lo que nosotros hoy estamos convocando a las 20 horas a una reunión de multisectorial, nos vamos a sumar al pliego contra la represión y contra la persecución a los trabajadores de prensa.
Es una locura lo que está contando, una locura no, perdón, una muestra más, hay que dejar de decir es una locura, una muestra más de, nosotros decimos, y no sé si vos coincidirás, Nahuel, esta especie de esquema tipo lawfare que se vive en la Patagonia con, como dice el juez Laurense, la causa mapuche, ¿no? Un ataque de dirigentes políticos, medios y justicia coordinados, que tiene consecuencias concretas, como es este allanamiento que se come el colega Oscar Moreno, con una justificación insostenible, ¿no? Es verdaderamente insostenible, pero fíjate cómo sale Clarín ahí a apuntalar, entonces ya el tipo estaba a punto de sufrir un atentado y menos mal que apareció la justicia, ¿no? Porque te lo van presentando así y te van comiendo así los derechos al punto de que Oscar va a perder su principal herramienta de trabajo, como es el celular, y a su vez los disfrazados de periodistas o de colegas, como los que vos describiste, libremente amenazan por ejemplo, a la fotógrafa Bartoliche, ¿no? Digo, este es un esquema que se empieza a repetir y cada vez más rápido y con más hechos en la Patagonia, a la par de los amedrentamientos a las comunidades, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho a nosotros nos preocupa mucho, más allá de que también recibimos mucha solidaridad para nuestra compañera Alexandra, para los compañeros UK, para Oscar, principalmente se llenó de mensajes de apoyo nuestras redes, nuestras vías de comunicación para en este momento para Oscar. Pero nosotros lo que decimos también es que hay que cuidarnos entre nosotros también, porque hay una sociedad muy violenta, y desde los medios también hay muchas editoriales que enarboran discursos completamente racistas, ¿no? Sí. Por lo que también a nosotros nos preocupa mucho y estamos haciendo una cadena de solidaridad y en este caso de salir a hablar de esto. Por eso nuestra idea es hacer distintas actividades públicas para visibilizar en qué condiciones estamos trabajando los trabajadores de prensa. ¿Cuál es el análisis más general que hacen refiriendo a estos sectores de poder que empujan, ¿no? Sabemos de cómo ahí en la zona influye en los sectores que toman decisiones, dirigentes, justicia, o en los medios que publican este tipo de información, por ejemplo, Consenso Bariloche, ¿no? Sí. Bueno, hay un sector también en eso mismo, por gente que incluso a veces no tiene prueba de nada y acusan y bueno, y es muy complicado la situación porque también tenemos miedo de cómo actúa la policía en base a eso, digamos, la policía en las represiones, en los desalojos, en los allanamientos, tenemos ese miedo de ser perseguidos también como trabajadores de prensa. Por eso también tenemos que salir a denunciar esta situación que va de la mano de la presión que generan estos grupos casi nazifascistas. Nahuel, ¿hace mucho que vos sos secretario general del Citraprem? Es una conducción nueva que asumimos hace poquito, este año asumimos en mayo. Está bien, pero digo, más allá de la conducción, que estás en el gremio o en el palo hace varios años. No. Somos una camada entre hay varios compañeros de la camada anterior, de los medios, y los que asumimos en la conducción, en varios puestos de la conducción, somos la mayoría compañeros que recién estamos empezando en el camino del sindicalismo, de la militancia sindical. Bien, y con experiencia en medios de la zona antes, ¿verdad? Sí, bueno, sí, tal cual. No, la pregunta te la hago para que nos cuentes por ahí, más allá de la comunicación formal que estás haciendo, y es muy valedera, obviamente, pero nos cuentes tu impresión personal, de alguna manera, de lo que está pasando, cómo está creciendo y escalando, ¿no? La violencia en la zona, ¿no? A la par de que el discurso es que es por los mapuche, pero justamente son los sectores que los quieren ver arrodillados, los mapuches, los que generan ese grado de
de violencia en la zona, ¿no? Y después te dicen, ¿viste que están violentos? Cuando generaron todo el clima, ¿no? Es muy complicada la situación. Vos sabés que yo particularmente tengo, lo veo más de cerca, yo incluso en Bariloche somos pocos los periodistas que somos de Bariloche, pero la mayoría viene de otras provincias y demás. Uh-huh. Pero particularmente lo veo de una situación como muy de cerca, porque la mayoría de mis compañeritos de primaria, por ejemplo, son de apellido mapuche. La mayoría de los barrios, en las obras, en las obras, vos vas y preguntás cómo te llamás y casi todos te dicen apellido mapuche, porque acá hay muchos mapuches y la mayoría no se reconoce, no se autopercibe mapuche. Por lo que nosotros también decimos, lo que me pasa a mí particularmente es que veo que esa misma gente también a veces dice, estos son los maputruchos, hay que vuelvan a Chile y demás, y digo, bueno, pero ni siquiera se piensan. Claro. ¿De dónde viene su...? Sí. Digamos que el grado de penetración de discurso que tienen estos sectores de poder está clarito, ¿no? Tal cual. Es la disputa que hay que dar. Y es una invasión hacia la identidad, ¿no? del sureño, del patagónico. Pero lo que se puede ver acá, claro. Y Bariloche es un territorio en disputa, que eso también nadie lo habla, que es así, digamos. Todo el tiempo es una lucha continua contra los terratenientes, las multinacionales, contra el Estado, las comunidades, tratando de salvaguardar lo poco que les dejó la conquista del desierto. Están escuchando a Nahuel Céspedes, secretario general del CITRAPREN, el sindicato que se solidarizó con Oscar Moreno, comunicador mapuche, que sufrió la aprobación del allanamiento en su contra por sacar una foto. ¿No? Vamos a resumir. Si la foto la sacó, digo, porque no es que se metió dentro de la casa, violó propiedad privada, decís, bueno, es indefendible. Digo, sacó una foto. Después no importa si claro, esa foto que sacó es en la casa de uno de los abogados. Digamos que estos sectores de poder cuenta, ¿no? A mí me parece que está bastante claro y al contar la situación de Alejandra Bartoliche, fotógrafa de Télamo, los colegas de Radio Piuqué, queda más claro, pero básicamente la intención que es sacarlos del medio, ¿no? Amedrentarlos para que se callen la boca y no haya siquiera una voz distinta al relato oficial que es mapuche violento, mapuche que prenden fuego, mapuche separatistas del Estado, etcétera, ¿no? Digamos, quieren que ni siquiera se discuta esa verdad que ellos ponen como absoluta, ¿verdad? Exacto, y bueno, lo que pasó, peritaje de la Fiscalía de Mascardi, recientes peritajes, que bueno, que dijeron que no hay indicios de que, por ejemplo, una de las acusaciones que hacía este grupo que está contra las comunidades mapuches en Mascardi, decía que, bueno, estaba viviendo Jones Guala ahí en Villa Mascardi. Bueno, los peritajes de la Fiscalía dieron negativos, de que no hay indicios, no hay prueba de que como en Jones todo, Guala ¿no? esté ahí viviendo. Entonces, también se les cae un poco todo ese andamiaje que han hecho, claro. Y que también lo replican las editoriales de Clarín, del diario Río Negro, de varios diarios importantes de la zona. Qué terrible es esa lógica, ¿no? A la que han empujado y ha crecido con el paso del tiempo de manera exponencial, ¿no? A tal punto de hoy, mirá de lo que estamos hablando. Estamos tratando de visibilizar ya directamente la persecución ahora a un colega. No sé qué quedará después. ¿Cómo te imaginás que sigue esto, Nahuel? Porque para cerrar con este tipo de situaciones, se necesitaría que todos los colegas de Bariloche, de la Patagonia, del país, se solidaricen con Oscar, ¿no? Pero esto sabemos que no va a pasar, porque hay muchos que o se sirven del conflicto o directamente juegan, responden, ¿no? A estos intereses poderosos. ¿Cómo la ves? No, por supuesto.
nosotros salimos como es un compañero muy reconocido, afiliado a nuestro sindicato, y la causa, más allá de que no sea un compañero de prensa, que haya sido un compañero de otro gremio, también hay que salir porque es un avasallamiento hacia los derechos humanos. Nosotros vemos que hay una sociedad muy polarizada, que hay mucha violencia, sobre todo en las redes sociales y demás. Por eso nosotros planteamos llamar una actividad en el espacio público, ¿no? Una radio abierta o una volanteada con el conjunto de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, para llamar a una reflexión en base a esto. Claramente está que justamente los periodistas tenemos en contra a las editoriales, ¿no? De los medios, porque si bien el comunicado que nosotros sacamos llegó a los medios de comunicación, la mayoría tiene una perspectiva muy distinta hacia los pueblos originarios y hacia los derechos humanos. Entonces, es una lucha también que damos nosotros en el interior de nuestro lugar de trabajo. La última te hago, Nahuel. ¿Vos entendés también, o se analiza también, o piensan también este esquema como lo que se ha mencionado tanto como el lawfare, ¿no? Estas tres patas, la judicial, la mediática, de la clase dirigente, que no distingue partido político, atacando en una misma dirección, en este caso fomentando el odio antimapuche para así tener el camino allanado para hacer lo que quieran en el territorio? ¿Lo entienden desde esa manera y de esa manera se comunica también desde allá? Mira, como te digo, yo no me animaría a darte una posición política unificada del sector de los trabajadores de prensa, porque es muy ambiguo. Está bien, pero por lo menos contame qué se charla. Claro, pero por eso mismo, más allá que en este plano sí estamos todos alineados, tocan a un compañero o a una compañera y saltamos todos, y esto es así, esto funciona porque compartimos la calle todo el tiempo acá en Bariloche, nuestros colegas, y hay una profunda solidaridad entre nosotros, pero lo que vemos es eso, digamos, que les molesta que estemos comunicando este avasallamiento a los derechos humanos que hay en la Patagonia, que hay en Bariloche particularmente, y que hay en Mascardi, porque en Mascardi, incluso en el momento en el que quisieron hacer el desalojo, solamente 2 o 3 compañeros que fueron a las 2 de la mañana pudieron ingresar al predio, y el resto quedaron atrás del retén militar. O sea, hay una cuestión también de perseguir, de prohibir a la prensa para que no puedan ingresar. Hay una situación muy desigual en el laburo cotidiano de los periodistas, pero a la vez hay una intencionalidad de que no se comunique lo que está pasando. Clarito, Nahuel, ¿querés agregar algo más? Te agradezco estos minutos al aire acá con la Namuncurá. No, agradecerles su solidaridad y bueno, y ojalá que no volvamos a repetir este tipo de acontecimientos, de amedrentamiento. Pero como vamos, me parece que lamentablemente esto va a seguir escalando. Esperemos que entre todos los que hacemos fuerza para ese lado, que somos menos, pero somos menos poder, pero somos muchos más, me parece, podamos hacer algo. Un abrazo, Nahuel. Un abrazo, hasta luego. Nahuel Céspedes, secretario general del gremio Citrapren, del Sindicato de Prensa de los Trabajadores de Bariloche, que en este caso son, están siendo víctimas en la primera línea, ¿no? De este embiste antimapuche, que no es solo antimapuche, es antimapuche y anti cualquiera que se ponga en el medio, ¿no? Está claro, ¿no? Hoy nos han vendido mañana vamos a hablar de esto en el editorial, con un poquito más de tiempo y de análisis. Nos han vendido que la violencia mapuche escala en la Patagonia para justificar después el avasallamiento contra los derechos, no solo de los mapuches, sino de todos y todas, ¿no? A tal punto que un comunicador se comió un allanamiento por sacar una foto en un teléfono, o casualidad,
o casualidad, quiero decir irónicamente, que Saavedra, el abogado que denunció al colega de Bariloche, es abogado de los asesinos de Elías Garay, de la Lofken-Kentreu, ¿se acuerda? Que lo contamos acá, ese asesinato que hubo el año pasado en Río Negro a un compañero de la comunidad de ahí, Mapuche Tehuelche, y también el abogado de los vecinos que quieren desalojar a los mapuche en Villa Mascardi. ¿Qué tal? Desde hace 10 años, en Obreros Unidos.